Bueno, entonces vamos a terminar con algunos roles, o sea, cuál es el rol de la investigación científica, cuál es el rol de la empresa, de la producción. Entonces, porque son roles muy diferentes. La investigación científica en un proceso de innovación, acá en este eje horizontal que es el tiempo, es el desarrollo de una innovación, ¿no? Desde acá pongo observación de primeros principios, o sea, aprendemos algo y al final del proceso está eh, la producción a escala comercial de un sistema con una nueva tecnología, ¿no? Aprovechando ese conocimiento. Este tiempo puede ser muy largo, puede ser algo capaz, excepcionalmente algo de pocos años, en general 10, 15, 20, 30 años. ¿Mm? Es lo que demora desde que se aprende algo nuevo hasta que se llega a una innovación. Una innovación no es una idea, una innovación no es una invención. Una invención la podemos tener acá, abrimos el micrófono, nos podemos charlar y vamos a tener un montón de invenciones. Ideas buenas para hacer algo que nadie hizo y que puede ser útil. Vamos a tener un montón. Pero eso no es una innovación. Una innovación es transformar una de esas ideas en un servicio o en un producto distribuido a escala en la sociedad y a nivel mundial, si es posible. Eso es una innovación. Eso es mucho más complicado que tener una idea. ¿Eh? Entonces, la investigación científica se financia en todo el planeta, mayoritariamente con fondos públicos. Prácticamente ninguna empresa invierte en investigación científica. Las industrias y las empresas, ¿cuándo invierten en nuevos conocimientos? Básicamente cuando se cumplen tres condiciones que están acá esquematizadas con estas flechitas que son el TRL, el MRL y los estudios de mercado. El TRL es la madurez tecnológica. Una empresa va a invertir en una tecnología cuando sepa que una tecnología es suficientemente madura y puede vislumbrar que le va a servir para algo. Pero no alcanza con eso. Además tiene que haber lo que se llama madurez de fabricación. La empresa tiene que saber que esa nueva tecnología, que sabe que le va a servir, tiene que saber o tener bajo riesgo de que la puede incorporar a sus procesos de producción para sacarle rédito. Porque si es algo que le sirve, pero está muy lejos de sus capacidades productivas, no la puede usar. Y además, si se cumplen estas dos cosas, si le sirve y la puede fabricar, le tiene que dar rédito. Entonces tiene que haber además un estudio de mercado, una vez que sabe que la tecnología sirve, sabe cómo la va a incorporar a sus procedimientos o su fabricación, puede calcular si le va a dar rédito. Cuando las tres cosas se cumplen, ahí empieza a invertir el sector privado. Bueno, entonces acá estábamos en los roles de la investigación científica y de la producción en un proceso de innovación. Y como ven, son muy, muy distintos. Son roles muy, muy distintos. Lo hacen personas distintas y aparte las actividades son distintas. El, el objetivo de la investigación científica, ¿cuál es? Es conocer más, saber más sobre todo, la naturaleza, los seres humanos, los animales, el medio ambiente, la interacción entre ellos, la cultura, etcétera. Y el rol de las empresas es otro, es aprovechar el conocimiento para generar productos y servicios de manera rentable. Y esto también se extiende, si se quiere, a empresas públicas o a ONGs. También van a aprovechar el conocimiento de la tecnología para brindar un servicio o un producto, no de manera comercial, pero sí distribuido a escala en la sociedad. Si no, no tiene impacto. Bueno, entonces son actividades muy distintas. Entonces se arma esta brecha, ¿no? Que esa separación entre la investigación científica y la producción o la sociedad. Y acá es cuando en Argentina, como no se comprende estas cosas, se empiezan a echar culpas. Y entonces algunos dicen, bueno, pasa que los científicos investigan cualquier pavada, y hay otros que dicen, no, pasa que los empresarios son unos miserables que no invierten en tecnología. Y como las dos cosas en realidad no son excluyentes, hay quienes creen las dos cosas. Eh, y las dos cosas están equivocadas, porque es echarle la culpa a alguien por un rol que no le corresponde, ¿no? Entonces, es decirle a los científicos, no, ustedes tienen que pensar cómo generar trabajo. No, que no fue para eso, esa persona no fue entrenada para eso. Cómo generar trabajo es el rol de un político, tampoco es el rol de un empresario. ¿El rol del empresario cuál es? Es el rol de generar un producto, un servicio, distribuirlo y sacarle rédito, generar ganancia. Y a través de eso va a dar trabajo, pero no es su rol principal. Eh, entonces, hay que entender los roles de cada uno para sacarle el jugo y pedirle lo que pueden dar a cada uno. Entonces, esta brecha no se cierra echando culpas, porque los empresarios no van a ponerse un laboratorio de investigación científica, ni los investigadores van a poner una empresa, aunque algunos lo hacen. Ese es el problema acá. Algunos lo hacen, porque puede haber un investigador que descubre algo, le ve la beta,
se pone una empresa y termina funcionando. Pero son excepciones. Lo mismo que algún empresario que se ponga a investigar algo y desarrolla un producto y lo termina. Ocurren, pero son excepciones. Y obviamente un sistema no puede funcionar en base a excepciones, mucho menos la política pública. Entonces esta brecha no se cierra y seguimos echando culpas. Y la manera de cerrarla ya es conocida, ¿no? Hay que cerrarla. La actividad que cierra esto es la innovación. La innovación es otra actividad muy compleja que ¿qué hace? Está monitoreando el conocimiento actual y nuevo y pensando en mercados a futuro y viendo qué conocimientos de hoy pueden ser útiles para desarrollar tecnologías que sean un golazo en un mercado del futuro. ¿Por qué del futuro? Porque si uno decide encarar ese proceso, le va a llevar 5, 10, 15 años. Si uno se pone a desarrollar un medicamento, tarda más, tarda 20 años. Una semilla transgénica para una planta y que sea probada en distintos mercados lleva 15, 20 años. Tenemos el ejemplo acá de Raquel Chan, tardó 30. Eh, entonces, son procesos largos, algunos más cortos, algunos más largos, son procesos en general largos. Y no son, esto no lo puede hacer un científico y tampoco lo puede hacer un empresario, porque requiere otras capacidades. Hacer innovación requiere conjugar capacidades de tecnología, hay que saber de la tecnología, pero hay que saber, hay que hacer innovación. Es distinto hacer innovación para cada sector, eso es importante. No es lo mismo hacer innovación para la industria metalmecánica que para la industria farmacéutica, o para la industria informática que para la industria del turismo. Son cosas distintas. Atienden mercados distintos, usan tecnologías distintas, tienen regulaciones, leyes diferentes, ¿no? Involucran actores distintos, trabajadores diferentes, gremios distintos, condiciones diferentes, geográficas, de todo tipo. Entonces, la innovación se hace por sectores. Y hay que reunir en este tipo de instituciones intermedias dedicadas a la innovación, hay que reunir las capacidades necesarias para hacer innovación en ese sector. Entonces tenés que reunir gente que sepa de la tecnología relevante para el sector, gente que sepa de mercadeo a futuro, de prospectiva para el sector, para eso tiene que ir monitoreando el desarrollo global de esos mercados, tiene que haber gente que sepa obviamente de fabricación y logística para ese sector, gente que sepa de regulaciones, nacionales e internacionales para ese sector, y si es un sector estratégico, como puede ser la energía o el armamento, etcétera, incluso a nivel político y de lobby internacional para poder funcionar. Entonces la innovación es una actividad compleja y en el mundo se centraliza en instituciones especializadas. Acá tienen algunos nombres de los países avanzados y de China. Eh, Son instituciones especializadas en innovación. Acá en Argentina no tenemos esto. Tenemos el INTI, el INTA, algunos institutos especializados por tecnología, pero no están enfocados de esta manera. Son instituciones que fueron creadas a mitad del siglo XX y no se actualizaron. Es más, se fueron dañando, lamentablemente, a lo largo del tiempo, y no pueden cumplir esta función de manera eficiente. Necesitamos una reforma institucional seria en lo que es la política científica y tecnológica para poder hacer esto bien. Bueno, voy brevemente acá algunos ejemplos. La estrellita de estas instituciones es la Sociedad Fraunhofer de Alemania. Tiene 72 institutos especializados y abarca prácticamente todos los sectores industriales existentes. Eh, bueno, el ITRI de Taiwán, el AIST de Japón, el TNO de Holanda, los centros Catapult de Inglaterra. Y hago una pausa acá en Estados Unidos porque, como les comentaba, Estados Unidos se desindustrializó también en la década del 70 y en adelante, y de hecho fue perdiendo sus capacidades de innovación. Es muy interesante ver lo que está pasando. Estados Unidos antes, la innovación en Estados Unidos antes de la década del 70 se concretaba en grandes empresas, muchas de ellas muy conocidas seguro por todos ustedes, como IBM, 3M, Hughes, las aeronáuticas, ¿no? Boeing, eh, eh, las farmacéuticas, los laboratorios Bell, eran grandes empresas que tenían desde investigación científica hasta producción. Y ahí se hacía la innovación. Empresas monstruos. Esas empresas perdieron esas capacidades. Luego de la década del 70 se empezaron a transnacionalizar. Por ejemplo, IBM ya no hace más máquinas, lo hace Lenovo en China, ¿no? Caso paradigmático. Y así con muchas otras. Estados Unidos pasó por una etapa donde despreciaba o le daba segunda baja prioridad a la manufactura y a la fabricación. Se creyeron que dominando la tecnología de punta, ellos podían sostener su hegemonía.
y se equivocaron. Tardaron tiempo en darse cuenta, hasta que hace unos años tenían un déficit de balanza comercial con China de 80.000 millones de dólares, todo en productos que inventaron ellos. Y bueno, ahí se chocaron contra la pared y empezaron a revertir la situación, pero ya habían perdido esas empresas, ya no existían más. Ya no le puedo decir a IBM, ven y volvé, o a Bell, no existían más, las perdieron, se dispersaron por el mundo, se transnacionalizaron. Entonces, tuvieron que implementar un sistema parecido al alemán y crearon instituciones público-privadas, como las alemanas, para hacer innovación en 2014, hace muy poco. Esto fue un proceso, ¿no? Que desde que se dieron cuenta de la macana hasta que empezaron a revertirlo, se termina de concretar en 2014 con la creación de esta iniciativa Manufacturing USA. Y crearon ya, hasta el momento, 14 institutos de innovación. Y acá están los temas. Y esto es lo que hay que mirar, porque esto es lo que va moldeando el futuro. Acá es donde van a ocurrir las siguientes revoluciones tecnológicas. Entonces, esto, Estados Unidos reaccionó, tardó, pero reaccionó. Y bueno, esto es, digamos, cómo tiene que funcionar. Les quiero mostrar brevemente esto, porque estos son los gráficos de antes. Estados Unidos, ¿se acuerdan que iba al 0,02%? Bueno, desde el 2018 cambió claramente su estrategia. Y así es como está yendo ahora, desde el 2018 hasta ahora. Estados Unidos pegó un volantazo y está yendo a una velocidad antes sin precedentes. Está yendo más rápido que Corea del Sur, pero no es Corea del Sur, es Estados Unidos. Es la principal economía del planeta. Entonces es un monstruo yendo a las chapas. China, que lo estaba por alcanzar en 2025, ahora Estados Unidos se le escapa de una manera fenomenal. Así que es de esperar que China reaccione, que el resto de los países avanzados reaccionen también. ¿Y esto qué va a generar? Que todo el progreso global se va a acelerar. Todo el progreso global se va a acelerar. La pandemia también tuvo que ver en esto, porque se dieron cuenta que había cosas que se hacían en años, se podían hacer en pocas semanas, como probar una vacuna o un medicamento, o evaluar un proyecto de investigación, que tardaba un año, lo hacen en pocas semanas. Entonces, todo se va a acelerar. Y esto es un desafío mayor para la Argentina, porque ahora el volantazo que tenemos que pegar seguramente va a ser de mayor magnitud que antes. Entonces, ojo, porque hay gente que se cree que cuando dos potencias se pelean, ¿no? Le abre una ventana de oportunidad a países como el nuestro, porque ya no prestan atención, están ocupados en su pelea, entonces uno tiene más oportunidades como país, digamos, periférico. Pero la realidad es que acá lo que está ocurriendo es una carrera tecnológica que se acelera y a un país atrasado como el nuestro le impone mayores desafíos. Y además tampoco están tan distraídos. Estados Unidos está muy atento a los recursos naturales que tenemos, ya lo han dicho de manera explícita incluso. Así que el panorama es complejo. Bueno, y por último, les muestro un poquito cómo evoluciona esto, si se pone en marcha de verdad un proceso como este, la inversión, cómo es que va ganando terreno la inversión privada, porque en los países desarrollados no solo invierten más, sino que la fracción del sector privado es mayor. Pero obviamente eso no ocurre de un día para el otro. Lo que ven acá en naranja, más oscuro y más clarito, es el proceso de Corea del Sur. Corea del Sur arrancó su proceso de desarrollo en la década del 60, en condiciones mucho peores que las de Argentina hoy, ¿no? Y fue, fíjense, al principio la inversión era 90 y pico por ciento pública, la inversión en I+D. El sector privado casi no contribuía. A medida que se estableció un proyecto nacional coherente y políticas sostenidas en el tiempo, las industrias fueron aprendiendo tecnología y cada vez invertían más. Les llevó 30 años, más o menos, llegar hasta el 50 y 50, 50% público, 50% privado, les llevó 30 años, y a partir de ahí sí se aceleró y se mantuvo hasta el día de hoy en un 75% privado, 25% público, que es la proporción actual de los países avanzados. Se mantiene estable eso. Pero se mantiene estable, pero todo aumenta. Fíjense, esa es la curva azul. La inversión total sigue aumentando. Se aumentan las dos. Aumenta la pública y la privada, pero manteniendo esta proporción más o menos de 75-25. Entonces hay que ir hacia ahí, pero es un camino. Esto no ocurre un día para el otro. Y yo pongo acá donde está Argentina hoy. Argentina está estancada acá. Está estancada como estaba Corea del Sur en la década del 70. Y de ahí no nos movemos desde hace décadas. Entonces tenemos que empezar este caminito, o sea, por eso no estamos tan mal, hay países que están mejor, pero estamos absolutamente estancados. Bueno, voy a terminar acá porque ya se hizo muy largo. Yo tengo acá algo escrito que es del 2018, pero lamentablemente sigue vigente. Lo pueden
lo pueden bajar de esta página web, si no yo se los facilito. Y ahora estoy terminando, ya está terminado un libro con esto en mayor detalle que espero que salga el año que viene publicado para los que estén interesados. Y desde luego en el foro podemos conversar todo lo que quieran. Muchas gracias.